Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta exposición. Hoy hablaremos sobre las teorías del aprendizaje. Integrantes: Durán Guevara Carla Melina, Muñoz Mora Miguel Ángel y Soria Torres Sonia Zulay. Psicóloga Yadira Lisset Rosero Sánchez, magíster. Paralelo K. A continuación, vamos con la introducción. La teoría del aprendizaje surge de la necesidad de comprender cómo las personas adquieren conocimiento, desarrollan habilidades y cambian su manera de pensar o actuar. A lo largo del tiempo, diferentes investigadores han estudiado este proceso con el objetivo de explicar qué ocurre cuando una persona aprende y qué factores influyen en el aprendizaje. Esta teoría analiza tanto los elementos internos del estudiante como la motivación, la memoria o el pensamiento. En la actualidad, la teoría del aprendizaje son fundamentales para orientar la práctica docente, ya que permite diseñar estrategias de enseñanza más efectivas acorde con las necesidades de cada estudiante. Comprende cómo se produce el aprendizaje, ayuda a los docentes a crear experiencias educativas más dinámicas. Les voy a hablar sobre el conductismo. El conductismo es una de las primeras teorías que intentó explicar el aprendizaje desde una perspectiva científica. Esta teoría sostiene que el aprendizaje se manifiesta a través de cambios observables en la conducta y que dicho cambio ocurre cuando el resultado de la relación entre estímulo del entorno y respuesta del individuo. Entre los principales representantes del conductismo se encuentra John Watson, considerado el fundador del conductismo. Planteó que la psicología debía enfocarse únicamente en la conducta observable para ser considerada científica. Su experimento con el muñeco Albert demostró que las emociones pueden ser consideradas mediante la asociación de estímulos, evidenciando que el miedo puede aprender a partir del entorno. Este aporte permitió entender que no solo las conductas, sino también las respuestas emocionales pueden ser modificadas. Por su parte, Iván Pavlov desarrolló el condicionamiento clásico a partir de su experimento con perros, demostrando que un estímulo neutro puede generar una respuesta al asociarse repetidamente con un estímulo significativo, como el sonido de una campana con la comida. Asimismo, tenemos a Edward Thornhill, formuló la ley de efecto mediante experimentos con gatos en caja, evidenciando que el aprendizaje ocurre por ensayo y error y que las conductas seguidas son consecuencias satisfactorias tendiendo a repetirse. Y finalmente tenemos a Burt Skinner, desarrolló el condicionamiento operante a través de experimentos con la caja de Skinner, donde mostró que los refuerzos y castigos influyen en la probabilidad de que la conducta se repita o desaparezca. En este conjunto, estos aportes consideran el conductismo como una teoría centrada en la modificación de comportamientos a través del ambiente. En la actualidad, el conductismo sigue siendo relevante en el ámbito educativo debido a su aplicación práctica en el aula. El conductismo se aplica hoy mediante el uso de tecnología y refuerzo positivo para moldear conductas específicas. Seguimos. A continuación, les hablaré sobre la teoría cognitiva social. La teoría cognitiva social, desarrollada por Albert Bandura, propone que el aprendizaje no ocurre únicamente a partir de la experiencia directa, sino también mediante la observación de otras personas. Según esta perspectiva, los individuos aprenden al observar el comportamiento de quienes los rodean y al reflexionar sobre las consecuencias de esas acciones producen. De esta manera, el aprendizaje no depende solamente del entorno, sino también de procesos mentales como el pensamiento, la memoria y la motivación. Uno de los aportes más conocidos de esta teoría es el experimento del muñeco bobo, en el cual Bandura demostró
que los niños podían imitar conductas agresivas después de observar a un adulto comportarse de esa manera. Este estudio evidenció que las personas pueden aprender nuevas conductas simplemente observando a otros, incluso sin experimentar directamente la situación. Otro concepto clave dentro de esta teoría es la autoeficacia, que se refiere a la confianza que tiene una persona en su capacidad para realizar una tarea o alcanzar una meta. Cuando los estudiantes creen en sus habilidades, tienden a esforzarse más, a perseverar ante las dificultades y participar de forma más activa en su procesamiento de aprendizaje. La teoría cognitiva social de Albert Bandura se aplica hoy mediante el aprendizaje por observación y el fortalecimiento de la autoeficacia en diversos entornos. Por ejemplo, en entornos virtuales de aprendizaje EVA. Se utilizan tutoriales en video y demostraciones en vivo donde los estudiantes modelan las conductas de expertos o pares. Otro ejemplo tenemos la gamificación. El uso de avatares y sistemas de recompensas refuerza la motivación intrínseca y la creencia del alumno en sus propias capacidades para superar retos. Otro ejemplo tenemos el aprendizaje colaborativo. Las plataformas digitales facilitan la interacción social, permitiendo que el aprendizaje ocurra a través de la mediación y el feedback constante entre compañeros. Y por último tenemos la autorregulación. Se diseñan actividades que requieren que el estudiante planifique, monitoree y evalúe su propio progreso, promoviendo un control activo sobre su conducta y el pensamiento. Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la información explica el aprendizaje como un proceso mental mediante el cual las personas reciben, organizan y almacenan, recuperando la información. Este enfoque compara el funcionamiento de la mente humana con el de un computador, donde primero se recibe la información, luego se procesa y finalmente se almacena para ser utilizada cuando sea necesario. Dentro de este proceso, la atención y la percepción cumplen un papel fundamental, ya que permiten seleccionar la información más relevante del entorno si el estudiante no presta atención. Esto es difícil, ya que la información no puede llegar a ser comprendida o recordada. Posteriormente, la información pasa por diferentes sistemas de memoria, como la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, donde se almacenan los conocimientos de manera más duradera. En la educación, esta teoría ha contribuido a desarrollar estrategias que facilitan la comprensión y el recuerdo de los contenidos. Actividades como realizar resúmenes, organizar ideas, elaborar mapas conceptuales o practicar la recuperación de información ayudan a los estudiantes procesen mejor el conocimiento y lo retengan durante más tiempo. La teoría del procesamiento de la información se aplica actualmente en la educación mediante estrategias que buscan mejorar cómo los estudiantes reciben, organizan, almacenan y recuperan la información. En el aula, los docentes utilizan recursos como esquemas, mapas conceptuales, organizadores gráficos y técnicas de repetición para facilitar la comprensión y la memoria. Además, se promueven dividir la información en partes más pequeñas, usar ejemplos claros y reforzar el aprendizaje con actividades prácticas y retroalimentación constante. Constructivismo. El constructivismo plantea que aprender no significa únicamente memorizar información, sino construir conocimientos a partir de las experiencias y los conocimientos previos. Desde esta perspectiva, el estudiante participa activamente en su propio aprendizaje, relacionando lo nuevo con lo que ya sabe y dándole significado a la información que recibe. Este enfoque se fundamenta en los aportes de autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Seymour Papert y David Ausubel. Piaget explicó que el desarrollo del conocimiento ocurre a través de diferentes etapas cognitivas, mientras que Vygotsky destacó la importancia de la intención social en el aprendizaje. Jerome Bruner sostiene que el estudiante adquiere los conocimientos por sí mismo. Seymour Papert, por otro lado, afirma que el aprendizaje es mucho mejor cuando los estudiantes se comprometen en la construcción de un producto significativo como un objeto o un programa. Ausubel, por su parte, señaló que el aprendizaje es más significativo cuando los nuevos conocimientos se relacionan con los saberes previos del estudiante. En la práctica educativa, el constructivismo promueve metodologías activas en las que los estudiantes participan, reflexionan,
trabajan en grupo y resuelven problemas. De esta manera, el aprendizaje se vuelve más dinámico, significativo y conectado con la realidad de los estudiantes. En la actualidad, el constructivismo se aplica en el aula a través de metodologías activas, donde el estudiante aprende haciendo, participando y reflexionando sobre su propio proceso. Los docentes diseñan actividades como proyectos, estudios de caso, trabajos en grupos y resolución de problemas reales, que permiten conectar los contenidos con la vida cotidiana. Además, el uso de herramientas digitales facilita que los estudiantes investiguen, crean y compartan conocimiento, mientras el docente actúa como guía que orienta, motiva y apoya, promoviendo así un aprendizaje más significativo, autónomo y crítico. Conclusiones. Para orientar mejor a los estudiantes es importante considerar cómo aprenden, qué los motiva y qué conocimientos previos tienen, promoviendo un ambiente donde participen, trabajen en equipo y aprendan de forma significativa. En el aula, el conductismo ayuda a guiar la conducta mediante normas y refuerzos. La teoría cognitiva social permite aprender observando a otros y fortaleciendo la confianza en sí mismo. La teoría del procesamiento de la información facilita comprender y recordar mejor los contenidos, y el constructivismo impulsa a que el estudiante construya su propio aprendizaje a partir de sus experiencias. Muchas gracias por su atención.